Mi esposa me abandonó en el hospital. No pienso cargar con un inválido. Se fue con el vecino y me dejó los niños. Cuando cobré los 5 millones del seguro y volvió suplicando, quien le abrió la puerta fue su mejor amiga, con mi anillo. El dolor en mi espalda explotó antes de que viera el piso acercándose. 3 pisos. Caí sobre el andamio de abajo y el grito que salió de mi garganta no sonó como mío. Desperté en el hospital con el brazo derecho enyesado y un dolor en la columna que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. El doctor explicó algo sobre vértebras comprimiendo la médula, cirugía urgente en las próximas 48 horas, y yo solo podía pensar en una cosa. ¿Podré caminar? No lo sabemos todavía. Intenté mover los dedos de los pies. Nada. Volví a intentarlo con cada fibra de mi ser y nada. El pánico subió por mi garganta como agua hirviendo, porque cuando intentas con todo lo que tienes y simplemente no responden, entiendes que algo se rompió de verdad. Clara llegó 2 horas después de la cirugía. La vi hablando con el doctor en la puerta. Él haciendo gestos hacia mi columna, hacia mis piernas, y yo observando cómo su expresión cambiaba. No era preocupación. Era asco. Como cuando ves algo que no quieres tocar. Y en ese momento, conectado a cables, sin poder moverme, con el cuerpo roto. Lo que más me dolió no fue la espalda. Fue la cara de mi esposa mirándome como si ya no le sirviera. Entró despacio. Miró la silla de ruedas, los cables, el yeso, mis piernas inmóviles bajo la sábana. Y con una voz plana, vacía, como quien devuelve un producto defectuoso. Me dijo, no me casé contigo para esto. ¿Crees que voy a ser tu enfermera? Suficiente tengo con 2 niños. Se fue antes de que pudiera responder. Acababan de sacarme de cirugía hacía 2 horas y mi esposa ya me había descartado. Me quedé mirando la puerta cerrada tratando de convencerme de que estaba asustada, de que era el shock, de que iba a volver cuando se calmara. Pero en el fondo, algo ya sabía. La forma en que miró mis piernas no fue miedo. Fue cálculo. 2 días después una enfermera entró con cara de no saber cómo decirme lo que tenía que decirme. Señor, hay 2 menores en la sala de espera. Dicen que son sus hijos. Llevan bastante tiempo ahí solos. Se me heló la sangre. Cuando los trajeron, Alex tenía los ojos rojos y Mario se aferró a su hermano como si fuera lo único sólido que le quedaba en el mundo. Mami dijo que no tardaba. Me explicó Alex, confundido. Que iba por unas cosas para ti. Solo nos dejó un sándwich. La voz de Mario era tan pequeña que apenas la escuché. Tenemos hambre, papi. ¿Dónde está mami? 6 y 4 años. Solos en un hospital. Con un sándwich. Y yo ahí, sin poder pararme de una cama para abrazar a mis propios hijos. Llamé a mi madre para que viniera por ellos y después marqué el número de Clara. Cada timbre me apretaba más el pecho. ¿Ahora qué quieres? ¿Cómo pudiste dejar a tus hijos solos en un hospital? ¿Tú querías hijos? No. Pues ahí los tienes. Estoy en un hospital. No puedo ni caminar. Lo que siguió me lo tatuó en el cerebro para siempre. Su risa fue como vidrio molido, y después las palabras que cambiaron todo. Mejor te hubieras muerto. Así al menos tendría el dinero del seguro. Los niños son tu problema ahora. No pienso cargar con un inválido. Colgó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja escuchando el pitido de la línea muerta. Las palabras rebotando. Mejor te hubieras muerto. Y lo peor no fue el veneno. Lo peor fue que una parte de mí, acostado ahí, sin poder mover las piernas, con mis hijos asustados en una sala de espera, pensó que tal vez tenía razón. Intenté mover los dedos de los pies una vez más. Nada. Pasé 2 semanas más en ese hospital. 14 días mirando el techo, intentando mover los dedos de los pies cada hora como un ritual enfermo. A veces sentía un hormigueo que me daba esperanza. Otras veces, nada. La segunda cirugía para descomprimir las vértebras fue 5 días después de la primera. Otras 72 horas he dado. Más tiempo perdido mientras mi vida se desarmaba afuera sin que yo pudiera hacer nada. Mi hermano Leo vino a recogerme el día del alta. Me subió a la silla de ruedas sin decir mucho porque a esas alturas ya sabía. Todo el mundo sabía ya. Te llevo a casa, dijo empujando la silla hacia el estacionamiento, y yo asentí porque no tenía energía ni para preguntar qué quedaba de esa casa. La puerta principal estaba entreabierta cuando llegamos. Leo me empujó hacia adentro y el eco me golpeó antes que nada. Ese sonido hueco de un lugar que solía estar lleno y ahora no tiene nada. Hija de puta. Leo soltó las palabras entre dientes. No había muebles, ni televisión, ni cuadros en las paredes. La cocina, vacía. Hasta los electrodomésticos se los había llevado.
8 años viviendo en esa casa y Clara la había vaciado como si estuviera limpiando la escena de un crimen. Saqué el teléfono con las manos temblando. Abrí la app del banco mientras Leo recorría la planta baja en silencio, como procesando lo que veía. Cuenta de ahorros compartida, $347.23. Hacía 3 semanas había $83,000 ahí. 8 años ahorrando. Cada bono de fin de año. Cada hora extra. Cada Navidad donde les decía a los niños, el próximo año, campeones, el próximo año les compro lo que quieran. Todo para el futuro de Alex y Mario. Cuenta corriente, $12.89. Las tarjetas de crédito compartidas, maxeadas. 15,000 en una. 12,000 en otra. Compras de tiendas que nunca había pisado, cargos que no reconocía. Una vida paralela financiada con mi sudor mientras yo caía de un tercer piso. Leo. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Sube al estudio. Revisa la caja fuerte. Hermano, no creo que. Ella no sabía la contraseña. Los papeles de la casa están ahí. Las escrituras, los títulos del carro, todo. Sentí un atisbo de esperanza por primera vez. Tiene que estar bien. Leo subió las escaleras. Lo escuché caminar por el pasillo, abrir la puerta del estudio. Sus pasos se detuvieron. No puede ser, murmuró. Y su voz bajó por las escaleras como un eco de lo que me esperaba. Tardó más de lo que debía. Cuando finalmente bajó, traía un sobremanila y una expresión que me hizo entender antes de que abriera la boca. La forzaron. Martillo o palanca, no sé. Las bisagras están destrozadas. Me pasó el sobre. Adentro había un documento y una nota escrita a mano. El documento, escritura de venta. Mi casa. Vendida por $200,000 a una empresa que nunca había escuchado. La fecha de inicio del trámite, 3 días después de mi accidente. Mientras yo estaba sedado después de la primera cirugía, Clara ya estaba vendiendo el techo de mis hijos. La nota estaba escrita con su letra. Reconocí cada maldita curva porque durante 7 años esa letra me dejaba notitas de amor en la lonchera. Gracias por el regalo, cariño. Por cierto, ya vendí la casa así que ve buscando dónde quedarte. Los nuevos inquilinos toman posesión el 15. Espero que estés recuperado para entonces. Besos. El 15 era pasado mañana. Leo leyó la nota por encima de mi hombro y sentí cómo apretaba los puños detrás de mí. No dijo nada. No hacía falta. Llévame con mamá. Le dije doblando la nota con cuidado. Necesito ver a los niños. Mi madre abrió la puerta con los ojos hinchados. Llevaba días llorando. Me abrazó como si fuera a romperme. Tal vez ya estaba roto. Alex y Mario salieron corriendo de la sala y se detuvieron al verme en la silla. Mario empezó a llorar. Papi, ¿ya no puedes caminar? Todavía no, campeón. Pero voy a poder. Solo necesito tiempo. Esa noche, después de que mi madre armara un sofá-cama en la sala para mí y los niños se durmieran en el cuarto de Leo, me quedé mirando el techo en la oscuridad. 7 años de matrimonio. 7 años creyendo que construíamos algo juntos. Que los problemas se resolvían hablando. Que Clara y yo éramos un equipo. No solo se fue. Me robó. Me vació las cuentas mientras estaba sedado. Vendió mi casa con papeles que falsificó. Y cuando el accidente me dejó en silla de ruedas, cuando más la necesitaba, me descartó como se descarta algo que ya no funciona. Ahora quería quedarse con mi dignidad también. Las lágrimas llegaron sin permiso. Me cubrí la cara con las manos para no hacer ruido. No quería que mi madre me escuchara. No quería que mis hijos me vieran así. Hasta que escuché pasos pequeños en el pasillo. Mario apareció en la puerta abrazando su peluche. Papi, ¿estás despierto? Me limpié la cara rápido. Sí, campeón. ¿Tuviste una pesadilla? Se subió al sofá conmigo y se acurrucó contra mi pecho. Sentí su peso, su calor, esa confianza ciega que solo tienen los niños cuando todavía creen que su padre puede arreglar todo. Extraño a mami. Pero me da miedo que si ella vuelve, tú te vayas. 4 años. 4 años y ya entendía que el amor viene con condiciones. Que la gente se va. Que cuando alguien llega, alguien más puede desaparecer. Yo no me voy a ir. Nunca. ¿Me oyes? Pase lo que pase. Yo voy a estar aquí. ¿Lo prometes? Lo prometo. Se quedó dormido respirando despacio contra mi pecho. Y ahí, en ese sofá prestado, en la casa de mi madre, con mi hijo de 4 años sobre mí y mis piernas inútiles extendidas frente a mí, algo cambió. No fue inspiración. No fue un momento de película. Fue algo más simple y más brutal.
Entendí que si yo me rendía, estos dos niños no tenían a nadie más. Al día siguiente llamé a Leo temprano. Necesito el número de ese abogado que mencionaste. Y consígueme información sobre centros de rehabilitación. Los mejores que haya. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. El abogado se llamaba Rodrigo Montero. Vino a la casa de mi madre porque yo no podía ir a ningún lado. Le conté todo desde el principio. El accidente. La caída de 3 pisos. El arnés de seguridad defectuoso que habíamos reportado 3 veces. El supervisor que nos apuró porque venía la inspección. Luego lo declara. El vaciado de las cuentas. La casa vendida. Los niños abandonados. Rodrigo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado un momento y luego dijo algo que no esperaba. Veo 2 casos aquí. Uno contra su esposa por fraude y apropiación ilegal. Otro contra la empresa por negligencia. Ambos son sólidos, pero van a tardar meses. ¿Cuánto cobra? 20% de lo que recuperemos. Si no ganamos, no cobro. Hágalo. Pero primero, una cosa. Se inclinó hacia adelante. Esos papeles de divorcio que le mandó su esposa. Fírmelos. Me quedé callado. Escúcheme. Si ganamos contra la empresa, hablamos de una indemnización considerable. Millones, dependiendo del daño. Si usted sigue casado cuando llegue ese dinero, ella tiene derecho a la mitad. Las palabras aterrizaron despacio. Que si firmo ahora. Cuando llegue la indemnización, usted estará divorciado. Ese dinero será únicamente suyo. Ella no podrá tocarlo. Firmé esa misma semana. Clara quería divorcio express. Custodia completa para mí. Ella renunciaba a los niños voluntariamente, como si fueran un contrato que ya no le interesaba. Pensión de $200 mensuales que nunca iba a pagar. Leo leyó los papeles por encima de mi hombro. ¿$200? Esto es una broma. No es una broma. Es una trampa. Para ella. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido al control. 5 días después llegó el primer golpe de la empresa. Carta formal. El accidente fue mi culpa. Negligencia del trabajador. Firma un documento de liberación o te demandamos por daños a nuestra reputación. Rodrigo lo leyó y sonrió. Se están cubriendo demasiado rápido. Eso significa que tienen miedo. No firme nada. Empezaron las llamadas. Recursos humanos primero. Luego el supervisor. Finalmente un abogado externó que me ofreció $50,000 para cerrar el caso. Piense en sus hijos. Señor Erden. Usted necesita dinero ahora. No voy a firmar nada. La empresa tiene recursos ilimitados. Usted. Bueno, usted apenas puede pagar un abogado. Colgué y le mandé mensaje a Rodrigo. Me ofrecieron $50,000 para que firme. Respuesta en segundos. Perfecto. Están desesperados. Siga rechazando. Las semanas siguientes fueron un infierno de fisioterapia sin resultados y noches sin dormir. Pero en medio de todo eso apareció Elena. Elena había sido amiga de Clara desde la universidad, pero con los años siempre terminaba hablando más conmigo que con ella. Era de esas personas que cuando pregunta, ¿cómo estás?, realmente quiere saber la respuesta. Llegó a la casa de mi madre con ropa para los niños y comida preparada, y sin rodeos me dijo lo que nadie más se atrevía. Aquí estás durmiendo en la sala, sin privacidad. Los niños están apretados. Para llegar a fisioterapia tienen que cargarte hasta el carro. Tu madre tiene 60 años y está haciendo de enfermera. Miré hacia la sala donde Alex y Mario jugaban en silencio, tratando de no molestar a su abuela. Mi departamento tiene rampa y elevador. Queda a 3 cuadras del centro de rehabilitación. 2 habitaciones. Una con baño adaptado para ti, otra para los niños. Elena, no puedo. No es caridad. Mi departamento está vacío la mitad del tiempo. Ustedes necesitan un lugar adaptado. Yo tengo uno. Es lógica, no lástima. Nos mudamos una semana después. Y fue ahí, con los niños acomodando sus pocas cosas en su cuarto nuevo, con Mario preguntándome, ¿esto es nuestro cuarto para siempre?, donde empecé a sentir que tal vez había un piso debajo de mis pies. Aunque no pudiera sentirlos. Una tarde, esperando en el área de recuperación del hospital, sonó mi teléfono. Número desconocido. ¿Erden? Soy Javier. Javier. Amigo de la universidad. Nos veíamos poco pero siempre había sido directo conmigo. Hermano, no sé si debería decirte esto, pero vi algo hoy y no me quedó bien quedarme callado. Su voz sonaba incómoda, como cuando sabes que vas a romperle algo a alguien. Estaba en el centro con mi esposa. Vi a Clara. Con Tomás.
El mundo se detuvo. ¿Tomás? ¿Ese Tomás? Tomás. Mi vecino. Mi supuesto mejor amigo. El tipo que venía a mi casa cada domingo a ver el fútbol. Que cenaba en mi mesa. Que cargaba a mis hijos aunque ellos no siempre quisieran. Recuerdo que Mario una vez se escondió detrás de mí cuando Tomás quiso alzarlo y yo pensé que era timidez. Que me daba palmadas en la espalda y me decía, hermano. Sí. Ese mismo. Javier tosió. No estaban tomando café como amigos. Él tenía su mano en la cintura de ella. Se besaron antes de subirse al carro. Las palabras llegaban pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Mi vecino. Mi amigo. En mi mesa cada domingo mientras planeaba quedarse con mi esposa. Lo siento mucho, hermano. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano y el yeso pesándome como plomo. Pero esta vez el golpe fue diferente. No dolió como los anteriores. Dolió más profundo. En un lugar que no sabía que existía. Porque una cosa es que tu esposa te abandone. Eso es traición de una persona. Pero que tu mejor amigo sea el motivo, que todo haya sido un plan entre los dos, eso te hace dudar de cada cena, cada palmada, cada hermano, que escuchaste durante años. Esa noche, cuando los niños dormían, empecé a buscar. Cuenta falsa, foto genérica, perfil por perfil durante 3 días hasta que encontré lo que no quería encontrar. Una amiga de Clara había etiquetado a Lucía Vargas en una foto de una cena. Lucía, el segundo nombre de Clara que nunca usaba. Vargas, el apellido de Tomás. Clic. La foto de perfil me quitó el aire. Clara y Tomás besándose. En su dedo, un anillo de compromiso que nunca había visto. Y la descripción. Siempre debiste haber sido tú. Como si yo hubiera sido el error. Como si 7 años conmigo, 2 hijos, la casa que pagué con mi sudor. Todo hubiera sido una equivocación que finalmente corrigió. Bajé por el perfil. Publicación por publicación. Fecha por fecha. Hace 3 días, los dos en una cocina que no reconocí. Al fin podemos compartir el mismo espacio sin escondernos. Vivían juntos. Hace 2 semanas, brindando con champagne. Sin peso muerto. Sin cargas. Libres para vivir nuestro amor. Nosotros éramos el peso muerto. Yo y mis hijos. Hace un mes, frente a un restaurante. Con el dinero del negocio que cerramos, pronto abriremos el nuestro. El dinero del negocio. Mi dinero. Los 83,000. Los 200,000 de la casa. Y entonces llegué al fondo. La primera publicación. Casi 2 años atrás. Clara y Tomás en una cama. Mi cama. Las sábanas que yo reconocía. La lámpara que yo compré. Tomás con el torso desnudo. Clara con una de mis camisas. La fecha, mi viaje de trabajo fuera de la ciudad. 3 días de capacitación. Las 3 noches, ellos en mi cama. Cuando Mario apenas caminaba. Cuando Alex empezó el kinder. Cuando yo trabajaba turnos dobles para pagar la casa. Casi 2 años. No fue el accidente. No fue la silla de ruedas. No fui yo. Ella ya tenía esto armado. Solo esperaba el momento. Y cuando caí de ese andamio, cuando quedé paralizado, cuando más la necesitaba, aprovechó. No me abandonó porque tuviera miedo de cuidarme. Me abandonó porque ya no le servía para su plan. Y algo se rompió dentro de mí. Pero no fue el corazón. Eso ya estaba roto. Fue la culpa. Esa voz que durante semanas me susurró, tal vez si hubieras trabajado menos. Tal vez si le hubieras puesto más atención. Se fue a la mierda. Porque no importa cuánto trabajara o cuánta atención le diera. Ella ya estaba en mi cama con otro mientras yo rompía mi espalda para darle una vida mejor. Leo entró al cuarto. Le mostré la pantalla sin decir nada. Vi cómo se ponía pálido. Luego rojo. Casi 2 años, Leo. ¿Voy a matarlo? No. Ayúdame a capturar todo. Cada foto. Cada fecha. Cada comentario. Trabajamos en silencio. 20 minutos. 30. Todo capturado. ¿Qué vas a hacer con esto? Guardé el teléfono. Usarlo. Cuando llegue el momento. A las 7 de la mañana marqué a Rodrigo. Le mandé toda la carpeta. Screenshots, fechas, publicaciones. Esto cambia el caso. Dijo después de revisarlo. Ya no es apropiación. Es fraude premeditado. Lo sé. Y va a pagar cada centavo. Colgué. Me quedé mirando el techo del departamento de Elena. Mis piernas seguían sin responder como yo quería. Mis cuentas seguían en cero. Mi casa seguía vendida. Mis hijos seguían preguntando cuando volvíamos a casa. Pero algo era diferente. Ya no estaba llorando en un sofá preguntándome qué hice mal.
Ahora tenía un abogado. Tenía evidencia, y tenía algo que Clara nunca contó con que tuviera después de lo que me hizo. Ganas de pelear. Rodrigo me llamó un martes a las 6 de la mañana. Nunca llamaba tan temprano. Tenemos al testigo. Miguel Ramos. Trabajó contigo en la obra. Va a declarar que el equipo de seguridad era deficiente y que había reportes ignorados. Miguel. El único compañero que tuvo las pelotas de hablar. Había puesto 3 quejas por escrito sobre ese arnés, el mismo que me soltó desde un tercer piso. 3 quejas que la empresa debía tener archivadas por ley. ¿Está seguro de declarar? Completamente. Y tiene copias de los emails. Si la empresa no tiene las quejas archivadas, es destrucción de evidencia. Si las tiene, confirman negligencia. La mediación llegó 2 meses después. Miguel declaró sin titubear. Los emails. Las quejas. El arnés reportado 3 veces. Pero Rodrigo no se detuvo ahí. Sacó documentos que yo no sabía que tenía, reportes de otras obras con incidentes, trabajadores que renunciaron por condiciones inseguras. Inspecciones que se reprogramaban misteriosamente cada vez que estaban por llegar, certificaciones de seguridad falsificadas. Su cliente no es un caso aislado, dijo Rodrigo mirando directo a los abogados de la empresa. Es un patrón. Y si esto llega a juicio público, vamos a demostrar que su compañía ha puesto en riesgo a trabajadores durante años. Los abogados de la empresa pidieron receso. 1 hora. Luego 2. Cuando volvieron, su tono había cambiado completamente. $5.200.000. Acuerdo total y final. Cláusula de confidencialidad. Miré a Rodrigo. Asintió despacio. Acepto. El dinero se depositó en una cuenta nueva que solo conocíamos Rodrigo y yo. 5 millones no te devuelven las piernas ni te borran lo que te dijeron en un hospital. Pero te dan opciones. Y opciones era exactamente lo que necesitaba. No cambié nada. Mismo departamento de Elena. Misma ropa. Misma silla de ruedas. Si alguien me veía por la calle, seguía siendo el mismo tipo jodido al que su esposa abandonó. Y eso era exactamente lo que necesitaba que Clara siguiera creyendo. Lo primero que hice fue retomar la rehabilitación. Sesiones diarias. Sin interrupciones. Sin depender de nadie para pagarlas. El doctor me quitó el yeso del brazo esa misma semana. Sanó bien, dijo revisando las radiografías. Movilidad completa. Ahora enfoquémonos en las piernas. Mover el brazo libremente después de meses se sintió como un triunfo pequeño pero real. Un recordatorio de que mi cuerpo podía sanar. De que no todo estaba perdido. Lo segundo que hice fue llamar a Rodrigo. Necesito un investigador privado. ¿Para Clara? Para Tomás. Quiero saber todo sobre él. Su pasado, sus deudas, sus antecedentes. De dónde vino antes de mudarse al vecindario. ¿Por qué se mudó? Todo. Silencio del otro lado. Tengo a alguien. Es discreto y eficiente. Pero no va a ser barato. El dinero ya no es problema. El investigador empezó a trabajar esa misma semana. Mientras tanto, yo tenía otro frente abierto. Clara había pedido visitas supervisadas con los niños. El juzgado se las concedió. Primera visita programada, sábado a las 10 de la mañana en el centro especializado. Llegó 15 minutos tarde. Tráfico, dijo. Los niños ya estaban ahí esperando con sus mochilas. Entró con bolsas de regalos, muñecos para Mario. Un videojuego para Alex, todo envuelto como si fuera Navidad. Los abrazó como si los últimos meses no hubieran existido. Mis bebés. Lágrimas perfectas. Mami los extrañó tanto. No saben cuánto. Mario se dejó abrazar. Alex se quedó quieto, como evaluando si era seguro creer. La supervisora tomó notas. 1 hora. Al salir, Mario no paraba de hablar. Mami dijo que me va a comprar una bicicleta roja. Y que vamos al cine el sábado. Alex caminaba callado detrás, sosteniendo el videojuego sin mucho entusiasmo. ¿Y tú, campeón? Le pregunté. ¿Qué te pareció? Se encogió de hombros. Bien. Pero sus ojos decían otra cosa. Segunda visita, el sábado siguiente. Alex y Mario se despertaron temprano. Se vistieron solos. Esperaron en la sala con las mochilas listas desde las 7 de la mañana. Clara debía llegar al centro a las 9. No llegó a las 9. Ni a las 10. Ni a las 11. Llamé 3 veces. Buzón. Mario caminaba en círculos. Alex se sentó en el piso sin decir nada. A las 3 de la tarde llegó un mensaje. Sin disculpas. Sin explicación. Surgió algo. Reprogramamos para otro día. Mario lloró en silencio toda la tarde.
No lloraba con ruido como otros niños. Se quedaba quieto y las lágrimas le caían solas. Como si ya estuviera acostumbrándose a que las cosas dolieran. Alex solo dijo, ya sabía, y se fue a su cuarto. Tercera visita, 2 semanas después. Clara llegó. 3 horas tarde. Los niños ya no querían ir. No quiero verla, dijo Alex. Siempre dice cosas y después no las hace. Lo convencí de ir porque la supervisora necesitaba documentar la visita. Entraron. Clara intentó abrazarlos. Mario se dejó pero sin fuerza, como abrazando por obligación. Alex se sentó lejos. Clara le habló, le preguntó de la escuela, de sus amigos. Alex respondía con monosílabos. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó Clara. ¿Por qué nos dejaste en el hospital? La pregunta flotó en el aire. La supervisora dejó de escribir. Clara abrió la boca pero no salió nada. 5 segundos. 10. Tu papá te está poniendo en mi contra, dijo finalmente. La supervisora anotó eso también. Lo que pasó las siguientes semanas fue peor que las visitas fallidas. Alex se peleó en la escuela. Un niño le dijo, tu mamá no te quiere, por eso se fue. Y Alex le rompió la nariz de un golpe. Lo suspendieron 3 días. Sus calificaciones, que siempre habían sido buenas, se desplomaron. La maestra reportó que pasaba las clases dibujando en silencio o mirando por la ventana. Mario empezó a mojar la cama. Todas las noches. Se despertaba avergonzado, llorando bajito para que no lo escuchara su hermano. La terapeuta me sentó en su oficina con un reporte que no quise leer pero tenía que leer. El patrón de la madre está causando daño real y medible. La intermitencia, las promesas, las ausencias, eso genera ansiedad constante. Los niños no saben qué esperar. Cada promesa se convierte en posible abandono. Me miró directo. Recomiendo limitar el contacto hasta que la madre demuestre consistencia sostenida. Y esto tiene que llegar a la trabajadora social. ¿Eso no le va a dar argumentos a Clara para decir que le estoy bloqueando el acceso? Erden, tus hijos están sufriendo. Esa es la prioridad. Le mandé el reporte a Rodrigo. Lo archivó con todo lo demás. Pero entonces algo cambió que no esperaba. La trabajadora social habló con Clara. Le explicó que las visitas podrían suspenderse si no demostraba compromiso real. Y Clara, por primera vez, pareció escuchar. 4ª visita, llegó puntual. Sin regalos excesivos. Sin lágrimas actuadas. Se sentó con los niños y les habló despacio. Sé que les fallé. Muchas veces. Y no tengo excusa. Su voz temblaba pero no de forma calculada. Quiero ser mejor para ustedes. No sé si me creen, pero voy a intentarlo. Mario la miró con esos ojos enormes que tiene. Alex no levantó la vista. Las siguientes visitas Clara cumplió. Llegaba a tiempo. Escuchaba. No prometía cosas que no podía dar. La supervisora reportó mejoría. Y una parte de mí, la parte que todavía recordaba por qué me casé con ella, quiso creer que era real. Pero la otra parte, la que llevaba meses juntando evidencia, notaba cosas. Cómo ajustaba su tono dependiendo de si la supervisora estaba mirando. Cómo abrazaba a los niños un segundo más largo cuando alguien anotaba. Clara no estaba cambiando. Estaba aprendiendo qué decir y cuándo decirlo. Y eso la hacía más peligrosa que antes. Y tenía razón. Porque mientras Clara jugaba a ser buena madre en las visitas, los niños le contaron algo a la terapeuta que cambió todo. No fue un evento grande. Fue algo que Mario dijo casi de pasada, como si fuera normal. Cuando estamos con mami en su casa, el novio de mami nos dice que nos callemos. Dice que no somos sus hijos y que estorbamos. Una vez Alex estaba llorando y él le dijo que los hombres no lloran y que dejara de ser maricón. La terapeuta me lo reportó esa misma tarde. Esto es abuso verbal hacia menores. Está documentado. Los niños no inventan estas cosas con ese nivel de detalle. Se lo mandé a Rodrigo. Otra pieza para la carpeta. 3 semanas después, justo cuando Rodrigo y yo estábamos preparando las demandas contra Clara por fraude. Llegó el golpe que no vi venir. Un mensajero tocó la puerta del departamento de Elena. Sobre certificado. Lo abrí pensando que era algo de la empresa o del banco. Citación judicial. Clara me demandaba por custodia completa de los niños. Leí los argumentos y cada uno era una mentira construida sobre un grano de verdad. Padre discapacitado, incapaz de atender las necesidades básicas de los menores. Sin trabajo fijo ni ingresos estables. Residencia en propiedad de terceros sin vínculo legal con los niños, es decir, el departamento de Elena. Entorno emocionalmente inestable. Y la mejor de todas,
que yo estaba impidiendo de forma sistemática el contacto entre la madre y sus hijos, lo cual constituía alienación parental. Clara no sabía del dinero. No sabía que mis piernas estaban respondiendo cada día mejor. No sabía del investigador. No sabía de las carpetas que Rodrigo tenía listas. Creía que estaba pateando a un perro que ya no podía morder. Le mandé la citación a Rodrigo por foto. Su respuesta llegó en un minuto. Esto es perfecto. Que ella pida la audiencia. Contraatacamos con todo en el mismo proceso. Fraude, apropiación, falsificación. Todo se ventila junto. Esa misma semana el investigador privado pidió verme. Vino al departamento con un sobre grueso color manila, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, y lo puso sobre la mesa sin abrirlo. Lo que hay aquí es serio, dijo. Muy serio. Abrí el sobre. Leí. La primera página. La segunda. La tercera. Mi expresión debe haber cambiado porque el investigador me preguntó si estaba bien. No estaba bien, pero no era rabia. No era sorpresa. Era algo más frío. Más claro. Como cuando ves todas las piezas de un rompecabezas encajar al mismo tiempo y la imagen que forman es peor de lo que imaginabas. Llamé a Rodrigo. Necesito que veas esto. Hoy. Rodrigo vino esa tarde. Leyó el informe completo. Se quedó callado un largo rato. Con esto se acabó. Dije. Con esto se acabó. Repitió. No solo la custodia. Todo. Guardé el sobre en el mismo lugar donde tenía las capturas del perfil Lucía Vargas, los estados de cuenta, la escritura de venta falsificada. Todo junto. Todo esperando. Esa noche, cuando los niños dormían y el departamento estaba en silencio. Me levanté del sofá cama. Me agarré de las barras del pasillo que Elena había mandado instalar meses atrás. Respiré hondo. Empujé. Me paré. Solo. Sin ayuda de nadie. Mis piernas temblaban pero sostenían mi peso. Conté los segundos. 10. 20. 30. Un minuto entero de pie. Pero no era suficiente. No todavía. Un minuto no te alcanza para caminar a un estrado y demostrarle a alguien que se equivocó contigo. Un minuto es una promesa, no una victoria. Erden. Elena estaba en la puerta de su cuarto. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Tenía los ojos brillantes. Lo lograste. Susurró. Un minuto. Solo un minuto. Un minuto más de lo que cualquiera pensó que podrías. Se acercó despacio. Se quedó frente a mí. Cerca. ¿Sabes cuántas personas se habrían rendido? Tuve ayuda. Tuviste voluntad. Yo solo puse las barras. Nos miramos en ese pasillo a oscuras y había algo ahí que los dos sabíamos pero que ninguno había dicho en voz alta. No era el momento. Todavía no. Pero estaba ahí, creciendo en silencio entre meses de crisis compartidas y noches largas y desayunos con los niños y una intimidad que no se construye con palabras sino con presencia. Me senté de vuelta en la silla. Elena se quedó un momento más. Luego volvió a su cuarto. La fecha del juicio quedó programada para 6 semanas después. Clara iba a entrar a esa sala creyendo que tenía enfrente a un hombre en silla de ruedas, sin trabajo, sin dinero, sin casa, sin nada. Iba a presentar su caso con la confianza de quien pisa a alguien que ya está en el piso. No sabía que podía caminar. No sabía del dinero. No sabía lo que había en ese sobre. No sabía nada. Y yo no tenía prisa. La audiencia era a las 10. Llegué en silla de ruedas. Elena me empujó hasta la entrada donde Rodrigo esperaba con 3 carpetas y esa cara de quien ya sabe cómo termina esto. Clara entró con Tomás. Tomados de la mano. Ella impecable. El con traje nuevo y sonrisa de tipo que nunca ha perdido nada. Detrás, un abogado barato con carpeta delgada. Clara me vio en la silla y sus hombros se relajaron. Esa sonrisa. La conocía. Era la misma que ponía cuando creía que ya había ganado. Su abogado atacó primero. Y debo admitir que los argumentos dolían porque estaban construidos sobre verdades a medias que sonaban completas. El señor Erden está en silla de ruedas. No tiene empleo. No tiene vivienda propia. Vive en el departamento de una mujer sin ningún vínculo legal con los menores. Cada frase era un golpe limpio. Vi al juez tomando notas y una parte de mí sintió algo que no esperaba, miedo. Luego Clara testificó. Y fue peor. Cuando vivía con Erden, yo era quien hacía todo. Lágrimas perfectas. Voz firme pero temblorosa. La comida, la escuela, las citas médicas. Él trabajaba todo el día y yo criaba a esos niños sola. Cuando tuvo el accidente, me derrumbé. Lo admito. Pero ahora tengo estabilidad. Tengo una pareja que me apoya.
Señaló a Tomás. Tengo un hogar. He ido a cada visita. He demostrado que cambié. El juez la escuchaba con atención. Sin expresión. Imposible saber de qué lado estaba. Mis hijos necesitan a su madre, dijo Clara mirando al juez directo. Y su padre, con todo respeto, no puede ni levantarse de esa silla para llevarlos a la escuela. Silencio. La frase quedó flotando. El juez se volvió hacia nosotros. ¿La parte demandada? Rodrigo se levantó. Despacio. Sin prisa. La señora dice que era ella quien criaba a los niños. Interesante. Porque cuando tuvo la oportunidad de quedárselos, los dejó abandonados en la sala de espera de un hospital. 6 y 4 años. Solos. Con un sándwich. El registro de enfermería apareció en pantalla. La hora exacta. Menores sin tutor. Clara apretó la mandíbula pero se mantuvo. Dice que se derrumbó. Veamos cómo. Los estados de cuenta aparecieron. 3 días después del accidente, mientras su esposo estaba sedado. Transfirió $83,000 de las cuentas compartidas. Maxeó tarjetas por 27,000 más. Y vendió la casa familiar con un poder notarial que el peritaje confirmó como falsificado. Estaba desesperada. Clara se levantó. No tenía cómo mantenerme. ¿Desesperada? Rodrigo sacó una captura del perfil Lucía Vargas. Clara y Tomás brindando con champaña. Sin peso muerto. Sin cargas. Libres para vivir nuestro amor. La fecha, 2 semanas después de vaciar las cuentas. Esto no es desesperación. Es celebración. Clara se hundió en su silla. Tomás miraba al frente sin parpadear. Dice que cambió como madre. Y es cierto que las últimas visitas llegó puntual. Justo después de que la trabajadora social le advirtiera que las visitas se suspenderían. Rodrigo puso los reportes de la terapeuta. Pero antes de eso, sus hijos esperaron 6 horas una visita que nunca llegó. Alex se peleó en la escuela porque un compañero le dijo que su mamá no lo quería. Mario moja la cama todas las noches. La terapeuta diagnosticó inestabilidad emocional vinculada directamente al patrón de abandono materno. Eso no es justo. Las lágrimas de Clara ya no eran actuadas. Yo cambié. Pregunten en el centro de visitas. Hablemos entonces del hogar que ofrece. Rodrigo ni la miró. Su pareja, el señor Tomás, tiene antecedentes por fraude en otra jurisdicción. Se mudó a esta ciudad después de que una expareja lo denunciara por estafa. Tomás se tensó. Clara lo miró. Él no la miró a ella. Pero lo más grave es lo que sus propios hijos declararon en terapia. Que el señor Tomás les dice que se callen, que no son sus hijos, que estorban. Que cuando Alex lloró, le dijo que los hombres no lloran usando un insulto que no voy a repetir aquí. Eso es mentira. Tomás se levantó. Son declaraciones documentadas de menores en sesiones terapéuticas. Los niños no inventan ese nivel de detalle. El juez miró a Tomás. Siéntese. Su tono no dejaba espacio a discusión. Clara estaba pálida. Miraba a Tomás como si lo viera por primera vez. O como si finalmente lo viera como lo que era. El abogado de Clara olió sangre y fue por más. Su señoría, el señor Erden no tiene ingresos documentados. No tiene empleo fijo. Vive en un departamento prestado. ¿Con qué recursos pretende mantener a 2 menores? Rodrigo no lo dejó ni sentarse. Me alegra que toque ese punto. Sacó el último documento. El señor Erden recibió una indemnización por negligencia laboral de $5,200,000. Depositada en cuenta exclusiva posterior al divorcio. El número cayó como un mazazo en la sala. Vi la cara de Clara procesar el número. Los ojos abriéndose. La boca entreabierta. Su cerebro calculando en tiempo real que esos 5 millones habrían sido de los dos si no hubiera tenido tanta prisa por divorciarse. Si no hubiera firmado esos papeles creyendo que me dejaba sin nada. Ella misma cortó el cable antes de que llegara la electricidad. Su abogado estaba paralizado. No sabía. Clara no le había dicho nada porque Clara no sabía nada. Clara estaba pálida. El dinero la había destrozado. Pero vi cómo buscaba algo a que aferrarse. Y lo encontró. Lo único que le quedaba. Tendrá dinero pero no puede ni pararse de esa silla. Su voz temblaba pero empujó las palabras con todo. ¿De qué sirven 5 millones si no puede llevar a sus hijos a la escuela? ¿Si no puede cargarlos cuando lloran? Es un inválido. Mis hijos necesitan un padre completo. Rodrigo me miró. Yo lo miré a él. Asentí. Me agarré de los descansabrazos. Respiré hondo. Y empujé. Despacio. Sin prisa. Me puse de pie. Un paso. Las piernas temblando pero sosteniendo mi peso. Otro.
cada uno costándome, notándose el esfuerzo, porque no era una entrada triunfal de película. Era un hombre que aprendió a caminar de nuevo mientras la mujer que le deseó la muerte celebraba con champagne. Caminé hasta el centro de la sala y me quedé ahí, de pie, mirándola. La cara de Clara se desarmó en tiempo real. La mandíbula cayendo. Los ojos vaciándose de argumentos. El juez no necesitó mucho más. Custodia total y definitiva para mí. Visitas suspendidas hasta completar un año de terapia supervisada. Pensión de $1,500. Cargos por falsificación remitidos a fiscalía. Clara salió al pasillo destruida. Me alcanzó antes de que llegara al elevador. Tenías todo y me dejaste humillarme ahí adentro. Tú me dejaste humillado en una cama de hospital sin poder moverme. La diferencia es que yo no elegí eso. Y entonces, como un interruptor, la rabia desapareció y lo que vi en su cara fue algo que no le conocía, desesperación real. Erden. Por favor. Fui una idiota. Mira lo que lograste. Podemos empezar de cero. Tú, yo, los niños. Podemos ser familia. Por favor. Ignorando a Tomás. Ignorando todo lo que hizo. Ofreciéndose como si el último año fuera un mal sueño. Si no es por el dinero, vete ahora mismo. Sin pedir nada. No se movió. No dije nada más. Me volví hacia Elena. La abracé despacio, como si Clara no existiera. Mi mano bajó hasta su vientre. 3 meses. Apenas se notaba. Clara dejó de respirar. Vi el momento exacto en que entendió. Entrelacé mis dedos con los de Elena. El anillo brilló bajo la luz del pasillo. La besé. Clara vio cada pieza. El abrazo. El vientre. El anillo. Una vida completa construida sobre las cenizas de lo que ella incendió. Elena. Algo entre grito y sollozo. Me robaste a mi marido. Siempre lo quisiste. Estabas esperando que yo me fuera. Elena la miró sin alterarse. Cuando lo conocí no tenía dinero, Clara. Ni casa. Ni piernas. Tú lo dejaste así. Yo me quedé cuando tú le dijiste que mejor se hubiera muerto. Hizo una pausa. No me robé nada. Recogí lo que tiraste a la basura. Clara abrió la boca pero no salió nada. Porque no había respuesta a eso. No había forma de discutir con la verdad dicha en voz baja por alguien que no necesita gritar. Entonces vi cómo sus ojos se movieron detrás de mí. Y algo cambió en su cara. No era rabia. Era pánico. Tomás caminaba rápido hacia la salida. Solo. Sin mirarla. Como si Clara ya no existiera. Tomás. Clara giró hacia él. Su voz se quebró. Tomás. Espera. ¿A dónde vas? No volteó. No dudó. Empujó la puerta y desapareció. Clara corrió detrás de él. Nosotros caminamos despacio. Afuera, Tomás estaba contra una patrulla. Manos en el cofre. 2 oficiales esposándolo. El informe del investigador. Lo que había leído semanas atrás y me dejó helado. Tomás no solo tenía antecedentes por fraude. Había denuncias de su ciudad anterior. Menores. 3 casos documentados. Por eso se mudó aquí. No estaba empezando de cero. Estaba huyendo. Ese hombre cenó en mi mesa. Cargó a mis hijos. Les revolvía el pelo cuando llegaba los domingos. Y todo ese tiempo era esto. Este monstruo estuvo cerca de Alex y Mario. Durmió bajo el mismo techo que ellos durante los meses que Clara vivió con él. Si me hubiera rendido aquella noche en el hospital. Si hubiera firmado los papeles cuando ella me los mandó. Si hubiera creído que tal vez tenía razón y que mejor me hubiera muerto. Mis hijos habrían crecido con él. Clara lo vio esposado. El hombre por el que dejó a sus hijos en un hospital. Por el que vació las cuentas de su esposo paralizado. Por el que vendió su casa. Por el que destruyó todo. Se lo llevaban. Y él no la miró ni una vez. Se quedó ahí. Sola. Sin pareja. Sin hijos. Sin dinero. Sin amiga. Sin nada. Caminé hacia el estacionamiento con Elena. Las piernas dolían. Cada paso costaba. Pero caminaba. Sin voltear atrás. Han pasado 11 meses desde el juicio. Vivo en mi casa. La misma que Clara intentó vender con una firma que no era mía. El juez anuló la venta cuando el peritaje confirmó la falsificación, así que volvió a mi nombre. La reformé de arriba a abajo. Pintura nueva, muebles nuevos, hasta arranqué el piso. No quería recuerdos. Quería los mismos ladrillos con una vida diferente adentro. Elena se mudó con nosotros. Los niños no la llaman mamá. La llaman Elena. Y eso es suficiente porque nadie le pidió que reemplazara a nadie. Ella simplemente se quedó cuando todos se fueron, y los niños lo entienden mejor que cualquier adulto. Alex volvió a hablar en la escuela.
Hizo amigos. Sus calificaciones subieron. La terapeuta dice que está construyendo algo que ella llama defensas sanas. Yo lo llamo aprender que no todos se van. Mario dejó de mojar la cama hace 4 meses. Ya no pregunta cuándo viene mamá. Ahora pregunta si Elena va a estar en su cumpleaños. La primera vez que lo preguntó, Elena se fue al baño y tardó 10 minutos en salir. Tenía los ojos rojos. No dijo nada. No hacía falta. Monté una consultora de seguridad industrial. El hombre que cayó de un andamio ahora enseña a otros a no caer. No necesito el dinero. Necesito sentir que lo que me pasó sirve para algo. Clara enfrenta cargos penales por falsificación. La orden de restitución del dinero sigue abierta pero no tiene con qué pagar porque se gastó todo lo que robó. Intentó modificar la custodia 2 veces más y ambas fueron rechazadas. No completó la terapia. Vive con su madre, sin trabajo estable, sin ahorros, sin nadie que le conteste el teléfono. Y lo más irónico, Tomás negoció con la fiscalía para reducir sus cargos. Su moneda de cambio fue Clara. Declaró que el fraude fue planeado entre los dos desde antes de mi accidente. El hombre por el que Clara destruyó su familia fue quien la hundió para salvarse. A él le redujeron la pena. A ella le dieron 18 meses. Cárcel. La mujer que me dijo que mejor me hubiera muerto ahora duerme en una celda gracias al hombre por el que me cambió. Esa noche bajé al garaje. La silla de ruedas estaba plegada en la esquina, acumulando polvo. No la tiré. La guardé como se guardan las cosas que te recuerdan quién eras y quién decidiste ser. Clara pensó que destruirme era tan fácil como vaciar una cuenta y firmar un papel. Pensó que, mejor te hubieras muerto. Iba a ser lo último que escuchara de ella. Y durante un tiempo, en aquel hospital, con las piernas muertas y mis hijos asustados, casi le doy la razón. Casi.